Personalidad, ¿sí? Que es única y propia. Vamos a poner un ejemplo en la familia, donde todos nos amamos, nos peleamos, todo, pero es nuestro mundo, ¿sí? Es el mundo donde se dan malos afectos. Y ahí tenemos, por ejemplo, los padres que son distintos, por eso discuten. Y a su vez los padres son distintos a los hijos, ¿sí? Y los hermanos entre sí también son distintos, por eso nos peleamos, ¿no? Fíjense lo que pasa en un lugar donde hay un ambiente de crianza que es común a todos, pero se nota la diferencia. Y eso es debido a nuestra personalidad. Ahora, ¿por qué es complejo la personalidad? Porque hay que mirar muchas cosas. Es un cuadro muy sencillo todavía, hay más complicados, pero acá tenemos las cosas más elementales. Tenemos, por ejemplo, que toda personalidad está constituida por aspectos o factores. ¿Qué viene a ser, por ejemplo, en un mueble? Los cajones, todas esas cositas, cada uno, ¿ve? Y cada uno sirve para algo. Hay uno que un cajón sirve para poner la camisa, otro cajón para poner la ropa interior, otro la media, etcétera, ¿ve? Y pasa acá lo mismo. Cada aspecto o factor sería una cajonera de nuestra personalidad, donde intervienen varios elementos. Uno de ellos es el aspecto intelectivo, o sea, todo lo que hace, ¿no?, al pensamiento, al razonamiento, a comprender las cosas, a los aprendizajes. Después tenemos el aspecto afectivo, o sea, los sentimientos, amor, odio. Lo emotivo, ¿ves? La risa, la alegría, la tristeza. Lo perceptivo, ¿ves? La manera de nosotros cómo percibimos al mundo, lo que nos rodea, cómo nos percibimos. Y cada uno lo percibe de distinta manera. Vamos a suponer, ¿ves? Una parejita de casados que van al centro. Mientras la mujer está mirando los precios, ¿no?, de la ropa, todo eso, el marido, ¿qué está haciendo? Está mirando a las chicas, ¿ves? O sea, ¿ves? Tenemos distintas, se puede decir, ¿ves? Si vamos a los orígenes de la humanidad, recolector, la división del trabajo, ¿ves? Las mujeres recolectoras y el marido cazador. Y sucede hoy en día, aunque el formato cambió. Bueno, lo perceptivo es la manera como nosotros percibimos al mundo. Podemos ir caminando, vemos casi las mismas situaciones, pero uno pone más énfasis a determinadas cosas y el otro a otras cosas. Eso sería, ¿ves?, la parte perceptiva. Lo motivacional, o sea, los motivos, ¿ves? Todos tenemos distintos motivos para hacer las cosas. ¿Se acuerdan la clase de motivos que tuvimos? ¿No? Atracción, 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 rechazo, 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 como dice el libro. Bueno, pasa así, o sea, son satisfacer nuestras necesidades, pero el motivo es el motor, lo que nos mueve a conseguir esas cosas que nosotros deseamos. Lo volitivo, que sería la voluntad, por ejemplo, ¿ves? No todos tenemos la misma voluntad de conseguir las cosas. Hay personas que son muy tesoneras, en cambio otros que con el menor esfuerzo, listo. La edad también, ¿ves?, es otro elemento muy importante. Voy a poner un ejemplo de dos chicos de 8 años, uno sobreprotegido y el otro de la calle, por ejemplo. ¿Ves? Son dos, van a configurar dos tipos de personalidades ahí. El de la calle va a ser más suelto, más arriesgado, en cambio el sobreprotegido, ¿no?, más temeroso. La experiencia, ¿ves? La experiencia, o sea, lo que nosotros, las vivencias, lo que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Y el sexo, ¿ves? O sea, lo que es varón y lo que es mujer. No es igual el varón y la mujer, somos distintos. Porque la mujer con sus características y el varón con sus características. Bueno, todo esto sería el aspecto o los factores. Ahora, no solamente nos basamos en las cajoneras del mueble, sino que también, esa sería la parte estructural. Vamos a la parte en la cual se produce lo que podríamos decir la vida, ¿no?, lo que nos mueve, eso van a ser los procesos, ¿no? ¿Cómo integramos todas esas cositas, ¿ves? Estas cosas no están sueltas, sino al contrario, ¿ves?, forman parte de algo y todo eso se mueve, ¿no? Y ya hemos visto los niveles de integración, ¿se acuerdan? Lo físico-químico, lo psicológico, lo social, lo cultural y lo axiológico. Bueno,
tenemos los distintos tipos, o sea, de aspectos que se van integrando, que va a constituir una totalidad, ¿ves? Un todo. Va a constituir una totalidad, o sea, respondemos como un todo, no respondemos en parte, sino como todo. Por eso se traduce ese todo en una unidad. Somos una unidad, cada uno es una unidad. Necesita el profe. Profe, ¿me pone el presente? Sí, ya te puse. Después tenemos el proceso de socialización, ¿ves? O sea, la manera como nosotros vamos incorporando las cosas en la sociedad. ¿No? Vivimos en una sociedad, interactuamos con muchas personas, ¿ves? Y tratamos de llevarnos bien, o muchas veces también con conflictos, ¿no? Pero siempre buscamos la solución de esos problemas. ¿Ves? Esa manera de adaptarnos a la sociedad es el proceso de socialización. También interviene, que acá lo encerré en el término cultura, podríamos ser endoculturación o culturación, etc. Pero acá cultura que viene a ser el modo de vivir de una sociedad, o sea, cómo vivimos nosotros, pero ya en conjunto con los demás individuos que integran nuestra sociedad. Y lógicamente la evolución, que nuestra personalidad evoluciona. Muchas veces evoluciona hacia adelante, otras veces hay una evolución hacia atrás, que se llama involución, involucionamos. Bueno, con los aspectos y los procesos podríamos decir ya está, podemos describir la personalidad, no, hay otros elementos que faltan. ¿Y qué elementos? Bueno, vamos a utilizar, ¿no?, el trípode que utiliza Blecher, ¿no?, que habla del carácter, del temperamento y la constitución. El carácter es el modo de ser de la persona, ¿sí? Y el temperamento es el modo de hacer las cosas, ¿sí? A usted que le gusta mucho el fútbol, muchas veces cuando escuchan al comentarista, ¿qué dice? ¿No? Es un jugador aguerrido, luchador. Bueno, ahí tiene el temperamento, o sea, la manera como gana la pelota, como la lucha, ¿ves? Es esa fuerza que pone. Por eso que el temperamento está más metido con las partes afectivas, ¿sí? El no querer perder ni siquiera las bolitas. En cambio el carácter no, es el modo de ser, como somos nosotros. Y después el otro elemento que sería la constitución, ¿no? Que está integrado con dos elementos, natura y nurtura. Que también ahí en el texto ustedes lo tienen como dos pares opuestos complementarios. ¿Por qué? Porque la natura es algo que está dentro de nosotros. Es lo que nosotros cuando nacemos lo traemos consigo. ¿Ves? Mientras tanto, es lo dado, dice el texto. Y mientras que nurtura es lo que nosotros lo adquirimos. Porque a medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo muchas cosas y lo vamos incorporando como parte nuestra, que hace nuestra personalidad. Y después tenemos, ¿no?, la base biológica, o sea, todo lo que está arraigado en nuestro cuerpo, ¿sí? Como sería, por ejemplo, tres elementos, también acá el sistema glandular, ¿sí?, el sistema hereditario y el sistema nervioso. Lo más importante es el sistema nervioso, porque está la mente. Pero en el sistema glandular también, ¿ves? Hay, ya por anatomía han visto que el sistema glandular se divide en grupos, ¿no? Endocrinos y exócrinos. Exócrinos, por ejemplo, transpiración, lagrimear. ¿Por qué? Porque tiene un conducto hacia afuera, ¿sí? Entonces todas las sustancias salen hacia afuera, hacia el exterior. Por eso es exócrino, ¿no? Exo, hacia afuera. Endocrino, en cambio, son los que entran directamente al torrente sanguíneo y va a afectar a muchos órganos. ¿Ves? Y esas sustancias que son conocidas como las hormonas, ¿ves? Son sustancias químicas que van a actuar sobre algunos órganos y de acuerdo a eso uno va a actuar, ¿sí? Uno de ellos es la adrenalina, ¿ves? Ustedes que van mucho a los bailes, ¿no? A veces que dice, es un ambiente lleno de adrenalina. ¿Por qué? Porque todos, ¿ves?, están en movimiento, ¿sí? Hay otros hormonas que en cambio a uno lo pone también en un estado opuesto, ¿sí? Más lento, más, o sea, más, entre comillas, dormido, ¿no? Bueno, y después tenemos el sistema hereditario, la parte genética, lo que nosotros heredamos de nuestros padres o de nuestros familiares, ¿no? Los abuelos, etc. Y después tenemos el sistema nervioso, ¿ves? El sistema nervioso tiene dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.
El sistema nervioso central es todo lo que hace al cerebro, sobre todo desde el punto de vista de la psicología, la mente, ¿ven? Donde ahí se realizan todos los procesos que afectan a nuestra vida psíquica. Profe, ¿Sí? ¿y qué problemas tiene una persona con tic nervioso? Claro, porque en el sistema nervioso periférico está, ¿ves? Intervienen, ¿se acuerdan una vez que yo les explicaba que a veces uno está explicando algo, si no está haciendo algo, y de repente hay una astillita, ¿ves? Entonces, a veces uno va, mientras está hablando, le da un día más a la parte de lo que uno está diciendo, pero juega con la mano a veces ahí. Y por ahí hay una astillita que penetra, por ejemplo, al cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos los nervios sensitivos que detectan la astilla que penetra a nuestro organismo. Rápidamente va e informa, ¿ve?, a nuestra mente. Hay un lugar que se llama el tálamo, hipotálamo, bueno, eso son cosas secundarias, pero es importante que lo sepan, pero acá no nos interesa tanto. Y entonces lo codifica, la información que trae el nervio sensitivo, y luego da la respuesta, ¿ve?, para que el nervio motor, que produce el movimiento, haga que uno se aleje de la astilla, ¿ve? Claro, pero eso sería la reacción. Yo quiero saber Exacto. a una persona que no llega a tener el tic nervioso, ponerle que puede estar hablando y puede o mover un ojo o mover el Exacto, brazo. ver a dónde afecta ese nervio sensitivo y motor, pero siempre o sea, tiene siempre una base, ¿ves?, en algún lugar que provoca eso. En el caso de las astilla, sí, ¿ves? Ojo que a veces son también hereditarios, ¿no? Y acá hay un debate, porque a uno lo tratan como hereditario, en el tanto lo dice que ya el chiquito, el hijo, ¿no?, que a veces dice que lo hereda, entre comillas, en realidad, como vive el mundo del padre y de la madre los primeros, y ejerce una fuerte influencia, a veces, como lo toma de modelo, lo adopta, ¿ves? Le llama la atención, lo adopta, ¿no? Pero es un debate que hay. Puede ser también originado por el mismo organismo, pero eso, bueno, ya depende de otro. Bueno, como ustedes ven acá, que el término personalidad, ¿no?, el concepto de personalidad, por eso en el texto tienen 4 definiciones. Pueden leer otros libros y van a encontrar otras definiciones, ¿sí? El hecho es que es muy complicado, es complejo, pero lo importante en el caso de ustedes es que ustedes sepan, ¿no?, cómo se construye nuestra personalidad. ¿Para qué? Para que ustedes digan, bueno, yo soy así por tal cosa, no, me pasa esto, respondo de tal manera, ¿ven? O sea, ustedes mismos ir analizando su propia personalidad, que a su vez les va a permitir también analizar la personalidad de los amigos, de los compañeros. A veces cuando un compañero viene de tal manera, a veces uno lo rechaza de forma violenta. En cambio, si vos lo tenés incorporado, el concepto de personalidad, te das cuenta, no. Hay situaciones en las cuales determinados individuos actúan de determinada manera, ¿sí? Por eso es importante, ¿ve?, el conocimiento de la personalidad, aparte, también como materia que lo tienen que saber, pero también háganlo como parte suya, o sea, saber cómo soy yo, ¿no? Es complicado, no es fácil, pero al menos pequeños elementos que uno puede conocer y después poder manejar. Y después conocer a los demás, a la gente que nos rodea, ¿no? Porque a veces juzgamos, muchas veces criticamos, sin darnos cuenta cuáles son, como decía el Chavo, ¿no?, los motivos, las causas, ¿no?, o las circunstancias. Bueno, eso es importante, ¿no?, que ustedes aprendan a leer el contexto de un individuo, no solamente la personalidad, sino ese individuo cómo se mueve dentro de determinadas situaciones, ¿no? O sea, eso es lo que ustedes tienen más que rescatar. Y yo creo que entendiendo un poquito estas cosas, vamos a tratar de comprender, ¿ves?, y de sobrellevarnos con los demás. A veces son muy rápidos de juzgar, pero los problemas personales, más que juzgarlos, hay que comprenderlos, ¿no? Y ahí está la esencia de una buena relación o mala relación. Depende de dónde llegue la persona. ¿Cómo? Depende de dónde llegue la persona. Si te lleva Exacto, bien, ¿viste? puede entender, y si te lleva mal con una persona, le va a dar lo mismo o va a usar eso como para molestarte
o algo. Exacto, ¿viste? Por eso es importante ver estos conocimientos, que cómo nosotros lo hacemos parte nuestra, para nuestra vida. O sea, que el conocimiento te llegue a vos y que lo puedas aplicar. Aunque con un recurso limitado, no importa, pero ya es un buen empezar. En la definición de personalidad que ustedes tienen en el texto, fíjense que hay varias definiciones. Una de las más aceptadas es la última, que habla de organización dinámica. ¿Ves? O sea, nuestra personalidad es un estado, ¿no?, en el cual el organismo está en acción, en permanente acción. ¿Sí? O sea, todo esto lo ponemos en movimiento. Acá lo tenemos a través de los procesos. Cómo agarrar todos estos los aspectos, los actores los pone en movimiento, ¿no? Para que después tenga un solo resultado, que va a ser nuestra personalidad. Después habla de los